estamos hablando? ¿Quién se acuerda? A ver, empecemos a trabajar con nuestra cabecita, ¿se acuerdan? Del espíritu, sí, muy bien, tema general del espíritu, pero ¿qué cosa en particular? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? No lo hemos visto todavía, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo ser lleno del Espíritu Santo, qué significa ser lleno del Espíritu Santo, de qué sirve ser lleno del Espíritu Santo, cómo podemos saber cuando somos llenos del Espíritu Santo, qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Este tema es un tema elemental, esencial. Así que nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo. El martes pasado estuvimos hablando un poco de la certeza, ¿verdad? De cómo tener seguridad, cómo tener certeza. Yo puedo hacerle una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Se puede tener certeza en general? Sí, ¿no es cierto? Hay cosas en las cuales nosotros tenemos certeza. Estamos seguros. Tenemos esa seguridad, ¿sí o no? Sabemos, por ejemplo, cómo nos llamamos, tenemos certeza cómo nos llamamos, nadie nos va a poner en duda cómo nos llamamos. Sabemos, ¿verdad?, cuál es nuestra familia, tenemos certeza de muchas cosas. Pero en el terreno espiritual nosotros necesitamos también tener esa seguridad, tener esa identidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo nació? Porque es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo nació usted espiritualmente? La gente dice, no, yo toda la vida he sido hijo de Dios. ¿No es cierto? Puede que haya estado toda la vida en una congregación, haya nacido. Prácticamente yo me crié en un hogar cristiano. Mis primeros años de vida me llevaban como bebé, como guagua, ¿verdad? Pero tuvo que llegar un minuto en mi vida en que nací. Yo, afortunadamente, y esto no es un dogmatismo, no es una cosa que tiene que ser así, yo sé el minuto, la hora en que nací de nuevo. Yo nunca me voy a olvidar de ese día 6 de abril de 1985, ¿verdad? Un día nublado, en Coihueco, ante una congregación, habían como 400 personas. Dios tocó mi vida, llenó mi vida, perdonó mis pecados, puso su espíritu dentro de mí y luego mi vida empezó a experimentar muchos cambios. Entonces, hay algunos que dicen, ¿pero cuándo nací yo? No tengo certeza. Bueno, una cosa importante tener, quizás no la certeza, porque si nosotros miramos, por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos años, 80, 90 años, y alegan y dicen, no, esa no era mi edad, porque cuando a mí me llevaron al registro civil, en ese tiempo yo era grande ya, y preguntaron cuánto tienen, sí, póngale que tiene como 5 años, y yo tenía como 10, decía, o a veces le agregaban o le quitaban, porque la gente no colocaba, bueno, en Chile, no los colocaba y los inscribían en el registro civil en este país, no notaba, ¿verdad?, inmediatamente, en la antigüedad, porque costaba mucho, la gente vivía lejos, retirada de la ciudad, y el registro estaba en la ciudad, entonces no se daba. Entonces hay mucha gente que por el papel tiene una edad, pero nunca nacieron en esa fecha, tienen muchos más años. Pero lo importante es que nació, es que está, es que existe, es que es real. Eso pasa espiritualmente. Entonces, pero la pregunta es, ¿podemos tener certeza ahora en lo que estamos hablando de haber recibido el Espíritu Santo? Bien, si hay una palabra, esto yo no lo dije el martes pasado, no lo dije, pero lo vuelvo a insistir. Yo hablé muchas veces de la importancia de tener la certeza de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces yo hablé mucho de recibir, de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, si hay una palabra que debe caracterizar al cristianismo, si hay una palabra que realmente es representativa del verdadero cristianismo, es la palabra recibir. ¿Qué recibimos? Todo. Lo primero que recibimos, perdón de nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Dios nos llamó para que recibiéramos perdón. Recibimos, ¿verdad? ¿Qué más recibimos? Recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Recibimos también una familia, una congregación, recibimos hermanos, recibimos amigos espirituales, recibimos, ¿verdad?, muchas cosas, recibimos. Entonces, Dios nos llamó para que nosotros recibiéramos.
la religión equivocadamente dice y trata de convencer a la gente de que Dios lo quiere para que usted dé, para que usted dé, para que usted dé, para que usted dé. No es así, es al revés. Dios nos llamó y en este llamamiento de Dios es lo que Él quiere darnos. Dios está interesado en darnos. ¿Cuántos salen? Nuestro Dios es un Dios que es dador. Qué bueno, ¿no es cierto, Luis? Un Dios dador, un Dios que está interesado en darnos. Dios, ¿necesita algo Dios o no? No. ¿Algo tuyo necesita? ¿Qué le puedo dar yo? Si de Él es todo. De Él es el mundo y los que en Él habitan. Amén. Pablo dice en Hechos 17, dice, en Él vivimos, en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios somos. Y Él da respiración a todo. Y Él da todas las cosas. Él nos da alimento, nos da sustento, Él nos da, ¿verdad? Todo, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Amén. Amén. Entonces, Dios nos llamó para eso. Hermano, qué maravilloso eso. O usted no ha recibido nada de Dios. O sea, ya, si fuera solamente, yo el domingo decía, bueno, si Dios nos dio, Jesús vino para perdonar nuestros pecados, maravilloso, perfecto, ¿verdad? Ya nos dio perdón de pecado y listo, pero ¿no tiene nada más para darnos? Dios es ilimitado, o sea, Él tiene muchas cosas más para darnos y Él quiere darnos seguridad, quiere darnos certeza y obviamente ya nos ha dado su espíritu. Ahora, pero la pregunta es, ¿puedo yo tener certeza? Algunos dicen, imposible. No se puede tener certeza. Hay gente cristiana que dice que no se puede tener certeza. Dicen, eso es orgullo. Eso es orgullo, ¿verdad? Si usted dice que usted tiene la certeza de esto y la certeza de esto otro, usted es orgulloso. Así dicen algunos cristianos, llegan a pensar. Orgulloso. No se puede tener certeza. Otros dicen, sí, yo voy a tener certeza, ¿verdad? Cuando me muera. Voy a tener certeza cuando me muera si es que voy a ir al cielo. Antes no puedo saberlo, dicen. No puedo tener certeza, no puedo tener seguridad. Uno le pregunta, ¿y usted está seguro que...? Yo no puedo. Yo le he preguntado a personas y dicen, no, yo no podría decir eso. Dios sabe si voy a llegar al cielo. O sea, viven en esta vida en una incertidumbre. Y Dios no quiere eso. ¿Se imagina un hijo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Que el Dante anduviera siempre, tu hijo pensando, ¿será mi papá? ¿No será mi papá? ¿Seré hijo? ¿No seré hijo? ¿Sería feliz? No. ¿O no? Entonces, Dios no solamente nos llamó para recibir el perdón de nuestros pecados, para que recibiéramos el Espíritu Santo, sino también para que tuviéramos certeza. ¿Cuántos tienen certeza que están en el camino? Amén. En el único camino. Amén. ¿Cuántos tienen esa certeza, esa convicción, esa seguridad que sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos tienen la certeza que realmente el Espíritu Santo es el que está viviendo dentro de sus vidas? Amén. Amén. ¡Wow! Bueno, yo les dije que íbamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos hablado harto, ¿verdad? Hemos hablado de lo que ocurrió en Pentecostés, que ahí vino el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha venido, nos ha sido dado para siempre, ¿verdad? Que es algo, ¿verdad? Que no tenemos que orar mucho, ni esperarlo, ni nada. Es algo que Dios ya lo dio, que se recibe por fe, ¿verdad? Y que Dios nos da esa certeza, ¿verdad? Que está en nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos tener, en cierta medida, ¿verdad? Una comunión con ese Espíritu, ¿verdad? Es una realidad, está en nuestro interior. Y yo les hablé mucho del interior, ¿verdad? El martes pasado, de que está dentro, ¿verdad? De que ahora, en este tiempo, el Espíritu está dentro de nosotros. Yo me acuerdo que les hablé mucho de eso, no fuera como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento para Israel el Espíritu estaba, y aún en el tiempo de Cristo, cuando Cristo andaba en la tierra, el Espíritu estaba con los discípulos, pero no estaba en los discípulos, estaba en Cristo, y era necesario que Cristo se fuera glorificado, ¿verdad? Y luego Él enviaría al Espíritu a vivir dentro de nosotros, ¿sí? Pero ese Espíritu, en cierta medida, no es que... Si nosotros decimos que el Espíritu está dentro de mí
y tú dices, está dentro de mí, está dentro de mí, está dentro de mí, entonces podríamos pensar que hay muchos espíritus, ¿verdad? Él tiene un espíritu, tiene otro espíritu, y la Biblia dice que el espíritu es uno solo. Amén. Entonces ese mismo espíritu, ¿verdad? Ese mismo espíritu habita corporalmente. Somos el templo corporalmente. Yo les decía también que no es correcto decir yo soy el templo. Nosotros somos el templo. Amén. En conjunto. O sea, nosotros contenemos a Cristo, al Espíritu que es Cristo a la vez, ¿verdad? Glorificado. Pero nosotros en conjunto contenemos ese Espíritu. En Cristo estaba solamente en Él estaba toda la plenitud. Dios derramó sobre Él todo su Espíritu. Pero ahora en nosotros derrama, ¿verdad?, porciones. Ahora, esto es lo que cuesta mucho entender. Y yo quiero hablar de eso, de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde a veces como que cuesta entender un poco. ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Seré lleno del Espíritu Santo? ¿Saben? La gente normalmente está llena. ¿Saben de qué está llena? La gente de iglesia, la gente religiosa, la gente cristiana, la gente evangélica no está llena del Espíritu. Está llena de dogmas, está llena de tradiciones, está llena de costumbres, está llena de mandamientos de hombres, está llena de religiosidad, está llena de externalidades, está llena de énfasis, ¿verdad?, que son netamente humanos, pero no está llena del Espíritu. Y yo creo que estoy hablando en esta tarde a personas que quieren estar llenas del Espíritu, Amén. ¿verdad? Amén. Por sobre todas las cosas, porque es el deseo de Dios. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu y que es una necesidad estar lleno del Espíritu, ¿sí? Amén. Entonces Jesús anunció que el Espíritu Santo llenaría a los creyentes. Jesús lo dijo cuando Él estuvo aquí abajo. Nosotros sabemos que el Espíritu no había venido, ¿verdad? Pero Jesús habló de Él. Jesús vino a traernos el Espíritu, pero para que el Espíritu pudiera llegar, Él tenía que morir. Y antes que Él muriera, el Espíritu no iba a ser dado. Pero después que Él murió, el Espíritu iba a ser dado. Después que Él murió, el Espíritu que estaba con los discípulos sería en los discípulos. De la misma manera, ¿verdad? Hoy en estos días y en este tiempo, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, que estuvo con los discípulos hoy día y desde Pentecostés en adelante, ahora está en nosotros. Qué importante es eso. Yo insisto en esto. Dejemos de mirar a un espíritu. El Espíritu está aquí. Miren, normalmente en los círculos, a ver cómo lo digo para no a lo mejor herir susceptibilidades, pero en los ambientes carismáticos, ¿verdad?, donde se enfatiza mucho el espíritu, ahí englobo a todos, se enfatiza mucho un espíritu que está externamente. Y esto es importante entenderlo de una vez por todas. Se habla mucho, oye, el Espíritu está aquí, el Espíritu, como que se anda paseando, ¿verdad? Como que está. Pero esa no es la verdad bíblica. La verdad bíblica de este tiempo es que el Espíritu está dentro de nosotros. Amén. ¿Me entienden? Mira, un versículo nomás. Vaya a 1 Corintios 14. Y aquí está hablando de una congregación, de un grupo de cristianos reunidos en un lugar físico. Dice, versículo 23. ¿Quién lo lee, por favor? Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjese, no sé si dio la escena. Estamos todos reunidos, ¿verdad? Bueno, ahí está hablando de los dones, no es el punto. Pero entra una persona, dice una persona no creyente, no hija de Dios, no salvada, sin el Espíritu Santo en su vida. Entra. Estamos todos aquí, ¿verdad? Y si estamos haciendo las cosas bien, ¿qué dice el versículo 25? Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Cuál es lo oculto de su corazón? Una persona que no está bien con Dios. Amén. Y así postrándose, dice, mire, fíjese, postrándose sobre el rostro, se humilla delante de Dios, dice, y adora a Dios. O sea, se une a la adoración.
¿Y qué declara? Que Dios está con ustedes, ¿sí o no? ¿Cómo que sí? Amén. No. ¿Qué declara? ¿Qué declara? Que Dios está con nosotros. Entre. ¿Cuál es el énfasis? Entre vosotros. Entre. Entre. Ese entre implica, ¿verdad?, que está. O sea, está en nosotros, dentro, no fuera. Entre. Entonces, en el Nuevo Testamento Dios está. Ahora, uno puede decir, pero Dios no está fuera. Sí, bueno, Dios también está fuera, obvio, porque Dios está en todas partes. Él está en todos lados. Pero, claro, la gente dice, no, pero ¿yo para qué voy a congregarme si Dios está en todas partes? Sí. Sí, es cierto, está en todas partes. Pero Dios no quiere estar en todas partes. Él quiere estar dentro. ¿Se fijan? A usted, a mí y a nadie de nosotros nos sirve que esté en todas partes. Dios siempre ha estado en todas partes. Ahora, la promesa para el nuevo pacto es que Dios está dentro, por su Espíritu, ¿se fija? Está dentro. Y eso, bueno, no lo vamos a enfatizar nunca demasiado. Eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿cómo está dentro? Por medio del Espíritu. Entonces, el Espíritu está dentro, Dios está dentro. O sea, Dios no solo quiere estar dentro, sino quiere ocupar todo, llenar todo dentro de nosotros. No quiere ser un huésped, ¿verdad? Una visita que llegue hasta el living nomás, ¿verdad? Nosotros normalmente las visitas las recibimos hasta el living nomás, ¿no es cierto? No las vamos a meter al dormitorio, ¿verdad? Porque, ay, no he hecho el aseo. A la sala. Sí, claro, la sala nomás, no sé si se dice la sala, ahí nomás, ¿verdad? La visita ahí nomás. Ay, entonces Dios quiere entrar a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Quiere entrar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros razonamientos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad. Él quiere, ¿por qué lo quiere hacer? Porque Él sabe, ¿verdad?, que de esa manera Él nos va a poseer. Y Él, vamos a ser de Él. Y Él va a impactar todas las áreas de nuestra vida en la medida en que nos llenemos de Él. Hay un pasaje que vamos a ver más adelante, dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, ahí hay una orden. Sean llenos del Espíritu. Vamos a leer, por favor, en Juan capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan, todos, por favor, lean Juan 10. Jesús es presentado como el buen pastor. Y el buen pastor dice en Juan 10, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué estoy diciendo? Que Jesús anunció, Jesús comunicó en su ministerio que los creyentes serían llenos. O sea, si yo no soy lleno, no se está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Si yo estoy medio lleno, el propósito de Dios no está completo. Dios quiere llenarnos. ¿Y qué dice Juan 10? 10, ¿alguien que lo lea? A ver, la segunda parte del versículo. ¿Qué dice? ¿Que Él vino para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que lo hemos escuchado toda la vida, desde pequeño a lo mejor algunos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está hablando? Jesús está anunciando, dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, es cierto, ¿verdad? Un ladrón no va a venir a traernos regalos, ¿verdad? El ladrón, pero dice que Él vino para que tengamos vida, para que la tengamos abundante. La palabra vida es Zoe, para que tengamos Zoe, que tengamos vida divina, vida increada, la vida de Dios, vida eterna, que es lo mismo, para que la tengamos abundantemente. ¿De qué nos está hablando ahí? Nos está hablando de la vida espiritual que viene por el Espíritu. No nos está hablando de la vida humana, porque tenemos vida humana, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice claramente, yo he venido para que ustedes que tienen vida humana, vida biológica, que recibieron de sus padres, ahora tengan también vida espiritual. Vida y la tengan abundante. ¿Qué es vida abundante? ¿De qué está hablando? ¿Qué es una vida
más abundante. Entonces está hablando, ¿verdad?, del principio de vida. Cuando nosotros nacimos de nuevo, comenzó una vida nueva en nosotros, ¿sí o no? Y esa vida emana de Dios, viene de Dios, y esa vida nos llega por el Espíritu. Por eso la palabra dice claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, o sea, no hay vida. Entonces, ¿Dios quiere que tengamos poca vida o tengamos harta vida según el versículo? No, Mucho. en abundancia. En abundancia. Y entonces está hablando de esa vida que es por el Espíritu. Entonces está hablando, ¿verdad? Él anunciaba de que él quería que sus seguidores, sus discípulos, tuviesen abundante vida, tuvieran harta vida. Y, o sea, quiere decir que sean llenos realmente de su Espíritu, que haya en abundancia en nosotros, o sea, una vida en un plano superior. Si nosotros somos, por decirlo de alguna manera, si nosotros no somos llenos del Espíritu, no vamos a tener esa vida abundante. Vamos a tener más vida biológica que vida espiritual. Por eso Jesús dijo que el que ama la vida biológica la va a perder. Pero el que la aborrece, la vida biológica, la vida humana, la aborrece por mí, va a hallar la vida divina. El que ama la vida la perderá, pero el que desprecia la vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Se fijan? Entonces, Jesús anunciaba eso. Yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y sea esa vida abundante, sea esa vida, ¿verdad? Una vida en un plano superior, pero esa vida es por el Espíritu, porque el Espíritu es el Espíritu de vida en nosotros. Entonces, yo quiero ese Espíritu, ¿verdad?, en plenitud. Yo no quiero poco, quiero más. Y Dios quiere darme más, o sea, parto por eso. No es que sea un capricho mío nomás. No, yo quiero más. Y Dios dice, no, usted no se conforma nunca, no. Dios quiere darnos más. Y Él anunció que nos iba a dar más. Mire, otro versículo para que traiga más luz, por favor. A la mujer samaritana, aquí esto es más conocido. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Juan 4:14. Entonces, Dios, a través de su Espíritu, nos da una vida sana, no una vida enferma. Dios, a través de su Espíritu, nos da una vida fuerte, no una vida débil espiritualmente. ¿Se fijan? Entonces, cuando dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, está hablando de que Él quiere que estemos sanos y que seamos fuertes. Entonces, ¿para qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para estar sano y para ser fuerte. Pero si yo no soy lleno del Espíritu Santo, voy a estar débil. ¿Sí o no? Amén. En la carne somos débiles. ¿O somos fuertes en la carne? En la naturaleza humana somos débiles. Pedro en la carne vio a los soldados y dijo, no, yo nunca lo he conocido. ¿Qué me vienen a mí con cosas en la carne? Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué es necesario? Obedecer a ustedes, no, a Dios en primer lugar. Te vamos a meter preso, meten preso. Lo azotaron y salió gozoso de haber sufrido por el nombre. Y cuando lo fueron a crucificar, ¿verdad? Porque murió no de muerte natural. A Pedro, cuando lo crucificaron, dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor, así que yo quiero morir con mis pies hacia arriba, no como el Señor. Y murió de esa manera, al revés, crucificado al revés. ¿Y qué le dio ese valor? Hermano, usted en la carne es débil. No, es que el hermano tiene personalidad. No. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el que te va a hacer. Te va a hacer adorar, te va a hacer proclamar, te va a hacer tomar autoridad. Tú te vas a parar y en el nombre de Jesús, Pedro dijo, en el nombre de Jesús, al paralítico, levántate y anda. Amén. En la carne no. Me pueden ver, ¿verdad? Y hago ridículo. ¿Te fijas? Entonces, entendamos ese punto. Jesús anunció que Él vino para que recibiéramos vida y esa vida fuera abundante, o sea, fuera no enferma. La enfermedad no es bendición de Dios, hermano. No. La enfermedad es del diablo. Amén. No, es que estoy enfermo, que no, las circunstancias, los virus, lo que hablaba el domingo, lo voy a seguir hablando el próximo domingo. No, hermano. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Y pararnos en la autoridad. Y no, diablo, tú no me vas a traer esto, tú no me vas a traer maldición. Antes de la pandemia nosotros confesábamos el Salmo 90, ¿verdad? 91. Ninguna plaga, decíamos y proclamamos, ninguna plaga tocará mi morada. Creíamos eso y lo confesábamos. Amén. Lo seguimos confesando. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, más a mí no llegarán. Entonces le creemos a Dios. Fíjate, esa vida vino a traernos Jesús y esa vida es por el Espíritu. ¿Por qué? ¿O por la religión?
O es por el porte de la Biblia que tengo. No, es por el pastor bacán que tengo. No. No es por el nombre denominacional tampoco. Ya. Entonces esta vida, ¿verdad? Esta vida abundante no es para que estemos enfermos y seamos débiles espiritualmente. Al contrario, es para que estemos sanos, ¿verdad? Llenos de vida. Acuérdense, ¿qué pasó con Moisés? Permítame volver a este punto porque está interesante. Yo creo que lo capten. Moisés a los 80 años, ¿qué hizo? Condujo al pueblo, lo sacó de Egipto. Y a los 120, ¿cómo estaba? Dice, estaba con fuerzas. ¿Entendemos eso, no? Tenía fuerzas. Tenía las mismas fuerzas. No es que no condujo al pueblo por la tierra, a la tierra prometida porque estaba viejito, ¿verdad? Y había que vender a Josué. No, él estaba con fuerza y él no murió de enfermedad, no murió de viejito. ¿Sí o no? Se fue al monte Nebo, ¿verdad? Y Dios se lo llevó. Dio muerte, sí. Su cuerpo fue escondido. Dice, el que bebe del agua que yo le daré, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién? A la mujer samaritana, Juan 4:14. Jesús le dice a la mujer samaritana, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Amén. Amén. Sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de... ¿Qué? La Biblia dice dentro de él. ¿Cómo dice la suya? Dice, el que bebe del agua que yo le daré, cuando usted bebe, esa agua se queda afuera. No dice, el que se rocía con el agua que yo le daré, el que se moja con el agua que yo le daré, cuando usted bebe, ¿qué hace? Ojo, entra. Estamos hablando de la llenura del Espíritu y aquí lo estamos comparando, ¿verdad? Al que bebiere del agua que yo le daré, está hablando de beber, de algo físico para que nosotros podamos entender algo espiritual. Y el agua fuera de nosotros nos saciará la sed. Entonces le dice a la mujer samaritana claramente, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salte. ¿De dónde? De adentro. Salte para vida eterna. La vida eterna. Entonces, ¿qué le está diciendo? Escúcheme bien. Un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo siempre estará con sed. Un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo es un cristiano que no está saciado. No está saciado. Entonces Jesús dijo, lo anunció. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es una vida abundante, rebosante, una vida divina, una vida sana, una vida llena de fuerza, no para que seamos débiles. Pero también le dijo a la mujer samaritana, el que bebe del agua que yo le daré, ¿qué agua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El que beba de este Espíritu que yo le daré, será en él, dentro de él, y llegará a ser una fuente que de adentro de usted va a saltar para otros. Amén. Va a saltar de usted. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que somos llenos del Espíritu Santo, tenemos dentro de nosotros para saciar a otros. Amén. En la medida que usted sea lleno, la gente va a querer de alguna manera recibir de lo que usted tiene para saciar la necesidad que tiene, ¿se fija? Amén. Pero si usted no tiene, ¿qué va a dar? ¿Sí o no? Nada. ¿Quién es el que puede dar? El que tiene. El que no tiene, ¿qué va a dar? Nada. ¿Ok? Vamos. Tercero, Jesús le anunció a los judíos. ¿Qué les dijo a los judíos? En Juan 6. Yo soy el pan de vida. Pues ustedes se la saben. ¿Sí o no? Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire, contrario a lo que le dijo a la samaritana. A la samaritana le dijo, el que bebe del agua que yo le daré, a veces tendrá sed, otras veces no tendrá sed. No lo dijo así. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Espiritualmente. Obviamente, porque sed física vamos a tener siempre, ¿verdad? Pero aquí le habla a los judíos también. ¿Y qué les dice? Les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le vuelve a decir lo mismo. Y si alguno tiene sed, le dice también, venga a mí y beba. ¿Cuántos han leído esos pasajes? Y el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? ¿Qué interior? ¿Del mío o del suyo? ¿O del interior de los discípulos? No. Díganos mismo. En primera persona, de su interior, de mi interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo pueden correr esos ríos de agua viva si no estamos llenos? ¿Podrán correr? El que tiene puede dar. Entonces yo digo, esto anunció Jesús, esto prometió Jesús. Y yo digo, ¿por qué los cristianos no tienen esos ríos de agua viva? ¿Por qué tienen hambre? ¿Por qué andan con sed? ¿Por qué no sacian a otros? ¿Por qué no se ven esos ríos de agua viva? Es que eso era para los discípulos, eso era para antes, es que eso no. Es para otras congregaciones, para nosotros no. Entonces, ¿qué anunció Jesús? Estamos viendo lo que Jesús anunció respecto a la llenura del Espíritu Santo. Anunció que Él vino para que tuviéramos una vida abundante, y esa vida abundante es lleno del Espíritu Santo. Él dijo que si bebíamos de Él no vamos a tener más sed. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros estaría, ¿verdad?, esa fuente de agua, de vida. Dentro de mí estaría la fuente. No es que yo tenga que ir a una fuente todos los días. Y el que come de Él, dice, no tendrá más hambre. ¿Hambre de qué? Dígame usted que los cristianos hoy día no andan todos con hambre. Simbólicamente, ¿verdad? La gente está llena de hambre, está satisfecha, quiere saciar. La gente, ¿por qué se va a la droga, se va al alcohol, se va a los bailes, se va a los asados, se mete en un montón de afanes, de deleites del mundo? Porque necesita saciar ese vacío, esa necesidad. Algo le falta al ser humano. El ser humano que no ha bebido de la verdadera fuente de agua de vida, le falta algo. ¿Sí o no? Amén. Y la persona que no ha comido de Cristo, le falta algo. Por eso se mete en cosas y va a cosas y busca, porque de alguna manera quiere llenar la necesidad. Entonces, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, está pleno. Está pleno. Está el Espíritu en abundancia en él. Está tan lleno que puede saciar a otros. ¿Sí o no? Pero Jesús dijo, nos prometió esto. Él nos prometió que ya no teníamos hambre. Él solamente es nuestra necesidad, es nuestro todo. No queremos a nadie más, nada más. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, estamos hablando de la llenura. La llenura nos va a traer eso. Vamos a estar satisfechos, vamos a estar plenos. Vamos a tener una vida fuerte, una vida sana. Vamos a hacer bendición para otros. Otros van a beber de nosotros, otros van a querer de lo que hay en nosotros, que hay en este. ¿Qué estoy diciendo? Que la vida en Dios, y esa vida llena, es una vida plena, eso va a otros, ¿verdad? Decir, yo quiero eso. Ahora yo pregunto, ¿cuántos pueden decir que no tienen sed ni hambre de los que están aquí? ¿Cuántos pueden decir que hay ríos de agua viva que corren de su interior? Pregunto. ¿Hay alguno aquí que pueda decir, de mi interior corren ríos de agua viva? ¿Hay alguno que pueda decir, no tengo sed, el Señor ha saciado mi sed? No tengo hambre, el Señor ha saciado mi hambre, Él es mi pan, Él es mi bebida. ¿Estoy satisfecho? Ahora, ¿cómo se puede comunicar esta vida abundante? ¿Cómo nos puede llegar esta vida abundante? Lea por favor en Juan 7:39. Ahí está. ¿Cómo nos llega esta vida abundante? ¿Cuál es esta vida abundante? Esta vida, como dijo Jesús, una vida he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. El que bebe de mí no tendrá sed. El que come, ¿verdad? Porque yo soy el pan vivo, no tendrá hambre. ¿Cómo se puede llegar a tener esta vida abundante? ¿Qué dice Juan 7:39? ¿Alguien que lo lea? Con esto se
se refería al espíritu que había de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el espíritu Solamente el 39, ¿sí? Hasta la aclaratoria. no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado por él. Entonces, ¿cómo se comunica esta vida abundante? ¿Cómo nos va a llegar esta vida abundante? ¿Cómo? ¿Vivi cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Pero cómo dijo Jesús? Sí, a través del Espíritu Santo. ¿Pero cómo dijo? Creyesen en él. ¿Pero qué pasaría a los que creyesen en Él? Tienes que recibirlo, obvio. Básico, ¿sí o no? Esto dijo del Espíritu que iban a recibir. De lo que creyesen. De verdad podemos decir, no, si esto nos llega a través de la vida, del Espíritu, pero si no lo ha recibido, eso marca la diferencia. Una persona que tiene una vida abundante es porque ha sido llena del Espíritu Santo. De lo contrario no puede tener. Pero es que yo voy todos los domingos, estoy yendo los martes, yo ofrendo, yo vengo a hacer el aseo. Ya no digo grosería, no es eso, es mucho más que eso. Es que ha recibido, ¿verdad?, el don maravilloso del Espíritu Santo que ha venido a su vida, ¿verdad? Y no solamente ha venido, sino que se ha quedado, y no solamente ha venido y se ha quedado, sino que me ha llenado todos los rincones, todas las áreas. Amén. Y para yo poder ser lleno, yo necesito haberme vaciado. ¿Sí o no? ¿Puede usted llenar algo que no sea vaciado primero? Entonces, para concluir, Jesús en su ministerio, Él habló anticipadamente, ¿sí? Porque el Espíritu no había venido. El Espíritu vino 50 días después de su muerte, 10 días después de su ascensión. Pero Él habló antes, que los que creyeran en Él recibían una vida abundante, una vida sana, una vida fuerte. Que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Que los que creyeran en Él, su sed sería saciada, porque vivieron de Él. Que ya no tendría hambre. ¿Cuándo no se tiene hambre? Cuando comemos. Ahora, el problema, con esto sí termino, el problema, ¿saben cuál es? Usted tiene la mesa llena de alimentos, pero si usted no come, tiene la mesa llena, servida y todo está, pero usted no come, ¿se saciará? No. Mire, Dios lo hizo todo. ¿Lo hizo todo en qué sentido? Nos dio a su Hijo. El Hijo murió. Pagó el precio de nuestros pecados. Sufrió. Para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu. Nos ha enviado su Espíritu. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que beber. ¿Es difícil? ¿Es difícil beber cuando se tiene sed? ¿Es difícil comer cuando se tiene hambre? No, ¿no es cierto? Es difícil beber. Esa es nuestra parte. Pero hay un montón de cristianos que siguen con hambre habiendo. Siguen con sed habiendo. Siguen con una vida débil, siendo que está la provisión para tener una vida fuerte. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, abundante, una vida fuerte, robusta, una vida, ¿verdad? No de este terreno terrenal, es una vida espiritual. Entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Señor, Dios ha provisto todo. Dios ha provisto todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben ustedes? Lo último cita bíblica. Una de las palabras más tristes que Jesús pronunciara durante su ministerio, ¿saben cuáles fueron? Que brotaron, yo creo que de las entrañas de su corazón, de su alma. Una de las palabras más tristes que Jesús dijo fue: y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿No quieren venir a mí para que tengan vida? Yo no entiendo cómo hay cristianos que no se llegan a Él para ser saciados, para ser llenos, para tener esa vida abundante, para ya no tener hambre.
¿Sí o no? Entonces, este tema es verdad. La primera parte que hoy día vimos es que Jesús anunció de la llenura. Lo dijo de muchas maneras. Se lo dijo a la mujer samaritana, se lo dijo a los fariseos, lo publicó a sus discípulos. ¿Qué nos toca a nosotros? Hoy día creerlo. Amén. Amén. Creerlo. Y esto lo dijo respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.